actualmente el tercer semestre de la maestría en prevención integral del consumo de drogas para la generación 23-25 y aprovechamos para hacer un evento al que invitamos a toda la comunidad académica y a la sociedad que quisiera participar, que estuviera interesado en el tema, que creemos que es de fundamental interés porque se ha dedicado al consumo de drogas en el colectivo LGBTIQ+, y algunas reflexiones para la prevención y el acompañamiento terapéutico. Me gustaría empezar con una presentación brevísima de el ponente, que tiene un largo currículum, por lo cual me voy a permitir hacer un resumen. Y quiero empezar diciendo que él es licenciado en psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Luego estudió una especialidad en adicciones en el Centro de Estudios Superiores Montefénix, una maestría en terapia familiar del Instituto Crisol de Terapia Familiar, y cuenta con diversas certificaciones, como el de psicoterapeuta breve por el Centro Solución de Problemas. Tiene una certificación como instructora en prevención y atención de adicciones en el ámbito laboral de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y la Comisión Nacional contra las Adicciones, como instructor para la formación de consejeros en adicciones bajo normas de competencia laboral, que le otorgó la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas y la Organización de Estados Americanos, con el apoyo de la Universidad de Guadalajara. Coordinó durante 2 años la formación para adictólogos en el área de formación médica continua en la Facultad de Medicina de la UNAM, en un proyecto que apoyó la Fundación Gonzalo Rontes. Y durante 14 años ha sido conferencista y tallerista para padres de familia y alumnos de educación secundaria y bachillerato en temas de prevención del abuso de drogas, salud mental y sexualidad. Además, ha colaborado durante 10 años en Umbral México, Prevención y Atención Integral de las Adicciones para la Red de Colegios Judíos de la Ciudad de México, y es docente invitado en la Clínica de Género del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Eh, Como les dije, es apenas un resumen. Él ha colaborado con muchas universidades públicas y privadas en el país, y realmente tenemos muchas expectativas de escucharlo por el tema y por su preparación. Así es que bienvenido, maestro Hugo. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias a todas, a todos, a todas quienes están en esta sesión del día de hoy. Agradezco mucho la invitación que por medio de Pilar Peregrina se me ha otorgado. A Pili la conocí justamente en el primer curso de prevención integral de las adicciones que tomé yo en la Universidad Veracruzana, justamente en la ciudad de Jalapa, que nos dimos iba a decir, nos dimos un encerrón de 2 semanas. No sé si podamos hablar de eso aquí, pero así fue. Nos dimos un encerrón de 2 semanotas intensas para formarnos en prevención integral de las adicciones con el doctor Velasco, con la doctora Betty Velasco también, con el doctor Sánchez Mejorada, con gente muy valiosa de la Universidad Veracruzana y también del entonces CONADIC. Entonces, ese fue el primer curso de prevención integral de las adicciones que yo tomé como en mi formación de especialista en adicciones, y que al paso de los años ahora me inviten, para mí es algo altamente significativo. Estoy profundamente agradecido con la invitación, profundamente honrado por estar aquí en el marco de la Universidad Veracruzana, que hace cosas tan importantes en el país, y semillero de cultura y de mucha diversidad, la misma universidad. Entonces, pues agradezco montones la invitación para hablar de un tema que me interesa muchísimo, que he estado trabajando en él, pues en la práctica clínica, primero en instituciones de la organización civil, eh, en materia de prevención de adicciones o del consumo de drogas, posteriormente también en distintas organizaciones en la práctica clínica o en el acompañamiento psicoterapéutico de jóvenes, adolescentes, posteriormente personas adultas y su relación con las sustancias.
Y lo que voy a presentarles a continuación tiene que ver más bien con lo que últimamente he venido elaborando y he venido trabajando de la mano de dos personas altamente significativas para mí. Una de ellas es la doctora Gabriela Saucedo García, con quien coordinamos, con quien estoy trabajando en la formación de terapeutas familiares, en un diplomado de terapia familiar y adicciones en el Instituto de Estudios de Género, Familia y Comunidad en la ciudad de Oaxaca. La doctora Gaby Saucedo y yo tenemos muchos años de estar trabajando allí, coordinar y supervisar casos clínicos desde los distintos contextos que atraviesan las personas que consumen drogas. Y también voy a traer, en la presentación voy a traer, además de la voz de Gaby, de Gabriela Saucedo, la voz de Sofía Bautista, una psicóloga, terapeuta y activista oaxaqueña con la que también he trabajado temas de diversidad sexual. Entonces, ellas no están acá de cuerpo presente, pero en este corazón y en esta presentación invitaremos a sus voces y a sus posturas, porque este trabajo que voy a presentarles no es solo mío, es también en buena medida de ellas y en buena medida de las personas que han venido al consultorio a trabajar temas o a trabajar lo relacionado con el consumo de sustancias en primera persona o con o sobre sus parejas o sobre sus familiares. Entonces, miren, hablar de temas de diversidad sexual sigue siendo en muchos escenarios y por distintas razones un tema controversial y un tema del que poco se habla. Y esto es muy paradójico porque muchas personas LGBT estamos dando consulta, estamos en la pedagogía, estamos en la educación, estamos en los servicios de salud, así como estamos en distintos lugares y sectores que constituyen las universidades, los centros de enseñanza y los centros laborales del país. Y sin embargo, aún carecemos de una visibilidad digna y respetuosa. Podríamos pensar que en pleno 2024 hay muchísimas cosas superadas o muchas cosas que hemos ido ganando y en efecto hemos venido ganando batallas. De que yo empecé siendo joven con los activismos cuando tenía 24, 25 años, al día de hoy que tengo casi 20 años más. Muchas cosas hemos venido ganando, muchas batallas hemos venido ganando sin duda, pero estas no son en todo el país. Siempre comento esto. No todo México es Ciudad de México en términos de experiencia y visibilidad LGBT. Podríamos pensar que acá donde yo vivo, que está el hervidero de comunidad LGBT, ¿no? Mi consultorio está en la Condesa, vivo también muy cerquita de allí, ahí ya vemos un montón de gente gay, yo siempre les digo, levantes la piedra y salimos como hormigas, ¿no? Un montón de gente LGBT en la Roma, en la Condesa, en la Zona Rosa, en la Nápoles, en la Doctores, y en el centro histórico. Y podríamos pensar también que hoy por hoy gozamos de muchos privilegios y gozamos de muchos beneficios y podría decirles yo, algunos de ellos sí, algunos de ellos ya llegaron, pero no para todas las personas LGBT de todo el país. No todo México es Ciudad de México e incluso en la misma Ciudad de México seguimos teniendo abusos sexuales correctivos a personas trans o mujeres lesbianas. Seguimos siendo perseguidos, nos siguen aventando el coche, nos siguen lanzando insultos, seguimos siendo vulnerados, nos disparan en la calle, nos golpean en la calle, en fin, seguimos viviendo una persecución masiva, quizá invisible, pero existente en muchos lugares. Vámonos, por ejemplo, pensando en distintas localidades que constituyen nuestro hermosísimo país. No es lo mismo una vivencia de ser un hombre homosexual eh, masculino, ¿no? De apariencia y expresión de género masculina con cierto estatus y con cierto privilegio educativo y cierto privilegio socioeconómico, que ser una persona LGBT o un hombre homosexual que vive en valles centrales en Oaxaca, por ejemplo, o en Tantoyucan, allá en Veracruz,
o en San Cristóbal de las Casas, en el sur, en Chiapas. No es lo mismo una mujer lesbiana que vive acá en Coyoacán con su esposa o con su pareja, a una mujer lesbiana que está saliendo de una comunidad indígena de algunos lugares. No es lo mismo una persona trans que vive en Ciudad de México a una persona trans que vive, por ejemplo, en Angangueo, Michoacán. Entonces, no podemos pensar que todas las experiencias LGBT atraviesan o atravesamos por las mismas circunstancias. Ese es como el primer contexto que a mí me gustaría colocar a su consideración. No todo México es Ciudad de México, no todas las experiencias LGBT son uniformes. Estas han de ser leídas de acuerdo a una mirada interseccional, leídas y comprendidas de acuerdo a los distintos contextos relacionales de las personas LGBT. Ahondaremos un poco más al respecto en unos minutos. Y por otro lado, también es importante señalar que poca estadística existe sobre los consumos de sustancias específicamente en personas LGBT. Hay algunos estudios como medianamente recientes, como del 20 para acá, les voy a citar uno del 22, por ejemplo, que fue bastante interesante, realizado en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero carecemos también de una métrica o de una estadística o de una epidemiología precisa, así como no solamente de drogas de consumo o de tipos de consumo o frecuencia en el consumo, sino también carecemos actualmente de las investigaciones que nos digan cuáles son las particularidades sociales del consumo, dado que el consumo de drogas no solamente tiene que ver con un asunto biológico, como sí sabemos que ocurre, no es solamente un tema biológico o un tema de salud, lo es un tema de salud pública, pero también es un tema, es un fenómeno sociocultural, contextual y situado. Y esas particularidades de los distintos contextos debemos conocerlas para establecer estrategias preventivas, así como diálogos o intervenciones terapéuticas, si queremos llamarlo también de ese modo, intervenciones terapéuticas y estrategias preventivas que estén en favor de la salud de todas las personas LGBT. Ahora, también, estimadas y estimados colegas, importante es resaltar que existen particularidades de los consumos de personas, de mujeres lesbianas, de mujeres bisexuales, de hombres bisexuales, hombres homosexuales y de personas trans. Aunque formamos todos y todas parte de un colectivo llamado LGBT o de la disidencia sexo-género, las particularidades de cada colectivo también necesitamos conocerlas para poder realizar estrategias preventivas y acompañamientos terapéuticos. En fin, a manera de prólogo, la última de las ideas que pongo a su consideración es la siguiente. Fíjense que aquí su napkin de confianza, su seguro servidor, además de tener trabajo en el tema del consumo de drogas, también su psicoterapeuta familiar y de pareja, individual y así, ¿no? Entonces, de pronto cuando yo estoy compartiendo con colegas y terapeutas de pareja o que se están formando en terapia de pareja, de pronto compañeros y compañeras, colegas me dicen, es que yo no veo los gustos de las personas, yo los veo como personas y los veo en la relación que están sosteniendo. A mí no me importa si les gusta a alguien, eso no los define. Lo que yo veo son dos personas. Yo no veo sus gustos sexuales ni sus preferencias. Lo que yo veo es una persona, no, hombre, conmovedor, sin duda alguna. Sin embargo, se les olvida que la experiencia de ser persona es una experiencia sociocultural situada, histórica, lo cual significa que no es lo mismo ser personas heterosexuales que ser personas LGBT. Discúlpenme y soporten. No podemos pensar que el concepto ser humano o el concepto persona es un concepto universal, todoterreno. No, pues ni que estuviéramos en la ilustración, porque nada más la ilustración nos le dio al pensamiento blanco burgués la idea del ser humano universal y de ciudadanía universal, ¿no? No funciona de ese modo. Y bueno, Olympe de Gouges, feminista, que se atrevió a decir, pues no, señores, no es lo mismo el ser hombre que el ser mujer, ni el ser ciudadano que el ser ciudadana, ¡pum!, que la guillotinan. Sin embargo, la Olympe de Gouges tenía y sigue teniendo su pensamiento y mucha razón.
En el ser humano no es lo mismo, no podemos y no debemos leer la experiencia persona desde un concepto universal todoterreno, porque el concepto ser humano, el concepto persona, subrayo, es una experiencia situada en tiempos, en contextos, es una experiencia histórica. Y no es lo mismo hablar de personas heterosexuales que tienen mi edad, 40 y poquitos años, a hablar de hombres homosexuales, mujeres lesbianas que tienen mi edad, 40 y poquitos años, a pensar la diversidad sexual que están viviendo los chicos, las chicas no binarias, por ejemplo, las personas trans que tienen ahora 14 y 17 años. Son momentos históricos distintos, los cuales influyen de manera importante en la construcción de la identidad de las personas. Por identidad no me estoy refiriendo en este momento a la identidad sexogénero, me estoy refiriendo al proceso de la construcción de la subjetividad de las personas. Hoy por hoy sabemos, en pleno 2024, que la subjetividad y los procesos psíquicos internos no salen como un barro de la noche a la mañana y tampoco son una ganancia que un día uno logra la identidad, ¿no? No es por mérito propio que un día una persona alcanza su identidad o define su autoconcepto. No, Edgar Allan Poe decía, estamos parados en hombros de gigantes y desde el punto de vista de los saberes actuales de la psicología, de la psicoterapia, de la sociología y de la antropología, el ser persona, la identidad de la persona y los procesos psíquicos internos, así como el mundo o el estilo relacional, se deben a contextos también. Esos contextos socializan a las bendiciones, socializan a los niños y y a las niñas, los insertan al mundo adulto, los insertan al mundo de la cultura por medio de socialización, que le llamamos crianza, y esta crianza, este proceso de socialización está atravesado por eh, distintos contextos o distintas intersecciones, como el género, por ejemplo, como los pensamientos religiosos, como el factor socioeconómico. Todo lo que llamamos crianza es un proceso relacional en el que, por un lado, se inserta a los niños y a los niños y a las niñas al mundo adulto de la cultura, pero en ese proceso relacional del lenguaje también se le está informando a las bendiciones de qué va la vida, qué significa la vida, y también se le está informando en este estilo relacional de insertarlos al mundo adulto o de insertarlos a la cultura. Se les informa quiénes son como persona. Y allí necesitamos prestar atención. ¿Por qué, colegas? Prestar especial atención porque el contexto cultural que vivimos de este lado del país, en Occidente y en este país, México judeo-cristiano, este contexto cultural sigue siendo predominantemente heteronormativo y cisgénero. La vida está pensada para las personas heterosexuales. El mundo, el nacer, crecer, reproducirse, morir, lo que se supone que es la vida, el ciclo vital de las personas y el ciclo vital de la familia, conceptos claves como la salud mental, tienen como categoría central la identidad heterosexual y cisgénero. Y discúlpenos y soporten, no nos representa. Ahí hay un gap importantísimo de la epistemología que nos ha formado como psicólogos, como educadores, como trabajadores sociales, centrar toda la producción de saberes científicos y filosóficos, ¿no? Cuali o cuantitativos, pero que la producción de saberes, como epistemología me refiero, ¿no? Que la producción de saberes tenga en su centro la categoría heterosexualidad cisgénero, es hoy por hoy no solamente un sesgo, sino que nos queda corto para poder comprender a muchas de las personas. Entonces, colegas, oigan, se habla muy rápido, Pili o Xochitl, me avisan porque luego cuando me entra la nervia, hablo muy rápido. Ustedes me dicen, vas muy rápido y ya uno le entiende, ¿no? Entonces, traigo una presentación que si quieren se las mando por medio de Pili, y la pueden tener. Y
Vamos a tener también como algunos tiempitos para poder quitar la presentación y establecer diálogo, chismecita, ¿no? Ideas para el arranque, colegas, todas, todos, todes. A mí sí me interesa como situado en mi identidad de formador de psicólogos o formador de educadores, incluso hoy por hoy formador de psiquiatras. Me parece indispensable hablar de las experiencias LGBT en el contexto ampliado. Claro que lo que nos reúne el día de hoy es la relación de las identidades sexogénero disidentes y el consumo de drogas. Por supuesto que nos debe interesar cuáles son esos contextos relacionales, la vulnerabilidad y el consumo de drogas de personas LGBT, ¿no? Es decir, los factores de riesgo y vulnerabilidad propios que vivimos como colectivo queer. Y bueno, otras experiencias emocionales que acompañan el consumo de sustancias, entendidas también, por ejemplo, acá, lo que hoy por hoy sabemos, que el consumo de sustancias no viene solo, viene frecuentemente relacionado o conectado a experiencias de depresión o estados depresivos o experiencias ansiosas o estrés postraumático o algunas otras formas de experiencias emocionales que conllevan mucho sufrimiento y que la psiquiatría le llama trastornos psiquiátricos, ¿no? O sea, el consumo de sustancias como el alcohol, el tabaco y otras drogas es un tema relevante en términos de salud pública, lo sabemos. Además de que también responde a cuestiones de carácter sociocultural. Es importante que el acercamiento entonces no solo sea desde la idea del consumo como una enfermedad, sino desde los contextos o desde la dimensión cultural, considerando los distintos contextos en los que se da lugar este consumo de sustancias. Fíjense que cuando yo estudié adicciones hace muchos, muchos años, yo era tan joven, yo creo que muchos de los que están aquí estaban en el kinder o en la primaria fácil. Y uno ya andaba ñoñando de lo lindo, estudiando especialidad en adicciones en Montefénix, why not, ¿no? Y en la Universidad Veracruzana y en CIJ. No, pues ya tiene mucho de eso. Ya pasó una pandemia, colegas, y ya sobrevivimos. Bendito sea la Dios. Cuando yo empecé a estudiar adicciones, el modelo que a mí más me enseñaron fue el modelo sanitarista de salud-enfermedad. Y yo entendí bien que el consumo de drogas era una enfermedad eh, progresiva, con recidivas, que podría ser mortal, ¿no? Los primeros textos que yo leí y la primera formación, que no fue la única, la primera formación que a mí me educó tenía que ver con el consumo de drogas igual a una enfermedad. El movimiento importantísimo de Alcohólicos Anónimos dice una enfermedad espiritual, ¿no? Y otros movimientos intelectuales u otros movimientos como los movimientos psicológicos o los movimientos médicos psiquiátricos sobre todo, decían que la adicción es una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Por eso DCM, por eso OMS, por eso diagnósticos, lo sé, lo sabemos, ¿no? Eso existe. Y claro, después hemos leído, muchas de las personas que estamos acá, que nos dedicamos al tema del consumo de drogas, sabemos la comorbilidad psiquiátrica que conlleva también el consumo de drogas. Y además de ser considerada para algunas una enfermedad biológica con mecanismos cerebrales, con recidivas, que afecta el cerebro y la capacidad de controlar el consumo de sustancias, es también un fenómeno social cultural y es también un fenómeno emocional o un fenómeno psicológico humano. Entonces, por acá también la invitación es que sea leído desde los distintos contextos el consumo de sustancias, no solo desde el punto de vista de la enfermedad, que no lo vamos a discutir, porque hay evidencia científica muy interesante de cómo las drogas tienen impacto en en la anatomía y la fisiología del cerebro humano, ¿no? A nivel bioquímico, por supuesto, ¿no? En México se reportan altos índices de consumo de alcohol y tabaco,
particularmente en hombres. Sabemos que aunque el consumo de mujeres ha aumentado de 10 años hacia acá, de 5 años hacia acá, de 2 o 3 años hacia acá, el consumo de ciertas sustancias sigue siendo particularmente masculino por distintas factores. Uno de ellos es el cultural, en el que los hombres tenemos más permitido consumir que las mujeres, por ejemplo, o que se nos promociona mucho más el consumo, o se nos minimizan más los consumos y los efectos de estos a los hombres que a las mujeres. Una mujer que consume es leída con distintas categorías peyorativas. Fíjense lo que estamos hablando y pongo a su consideración. El consumo de drogas también podemos leerlo desde la categoría género. Gabriela Saucedo, la doctora con la que yo trabajo, tiene puntos de vista muy interesantes al respecto. Esto se complejiza, colegas, en el caso del consumo de hombres homosexuales, quienes también presentan consumos elevados de estas sustancias, de las legales y de otras sustancias consideradas como ilegales, bajo dinámicas específicas que no se han documentado tan extensivamente. El consumo de sustancias entre personas trans ha de contemplar también, o la comprensión del consumo de sustancias ha de contemplar tanto los contextos como las situaciones que singularizan a dicho colectivo. El consumo de sustancias entre mujeres lesbianas también carece de medición tanto en patrones de consumo como en factores de riesgo y vulnerabilidad asociado a dos factores. Uno, el género, ser mujeres, y otro, su orientación sexual, ser mujeres lesbianas. Sofía Bautista tiene una conferencia muy interesante sobre la lesbomisoginia, que tiene que ver con estas distintas violencias que viven las mujeres lesbianas o bisexuales, primero por ser mujeres y después por no cumplir con el mandato de la heterosexualidad obligatoria ni de los estereotipos de la buena mujer. Para entender las particularidades de estos fenómenos, resulta relevante analizar la historia de las personas, pues nos permite entender las dinámicas conectadas a la identidad sexodisidente y nuestros o sus hábitos de consumo. Comprender entonces el contexto más amplio donde se da lugar el consumo de drogas tiene que ver con comprender el contexto cultural en el cual viven las mujeres lesbianas, cómo son leídas y cómo son representadas. Cuando de pronto yo buscaba lesbianas, pues así, en el buscador para traerles estas imágenes, muchas de las imágenes que yo encontré tenían que ver con porno entre mujeres, frecuentemente para consumo masculino. Y ese es un indicador también de cómo las mujeres lesbianas son leídas o cómo son representadas en la cultura mexicana de judeocristianismo, de machirrinismo, de machismo y de patriarcado. Hay una marcha lencha. En Ciudad de México hay una marcha lencha, además de la marcha del orgullo LGBTIQ+, que es el último sábado del mes de junio de cada año. Eh, También existe una marcha del orgullo lencho, por ejemplo, ¿no? Y cómo las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad y de México han sido leídas desde distintos modos. Hay cosas que se les permiten y hay cosas que no se les permiten también. Entonces, las mujeres lesbianas viven en sus historias de vida y como colectivo particularidades por ser mujeres y por ser lesbianas o por ser bisexuales también. Quiero presentarles a Nancy Cárdenas. Nancy Cárdenas fue la primera persona en salir del closet públicamente en México allá por el lejano año de 1973. Nadie de aquí había nacido, ya lo sé. Pero allá, en 1973, la Nancy Cárdenas sale del closet en el noticiero oficial del partido oficial, es decir, el noticiero de Jacobo Zabludovsky en el priismo de los años 70, del inicio de los años 70. Ya había transcurrido el 68, estaba un año antes de vivirse el halconazo, esta generación o
estos momentos históricos de gran represión de la dictadura priista en México, bueno, en medio de todo ese rigor político y de represión política, de represión violenta, Nancy Cárdenas se atreve a salir del closet porque corrieron de Televisa, lugar donde ella reporteaba, a un hombre por ser homosexual. Nancy Cárdenas se organiza junto con otras mujeres a prestar servicios de salud, compañía y pedir servicios de salud digna para los hombres homosexuales que cuando llega la pandemia del VIH a México salieron afectados o infectados por el virus, ¿no? Fueron las mujeres lesbianas en el país las que se movilizan para que los hombres homosexuales VIH positivos tuvieran servicios de salud de calidad. Asimismo, Nancy Cárdenas organiza junto con otros hombres homosexuales y una que otra, entre comillas, vestida, una que otra persona trans y una que otra persona travesti, la primera marcha del orgullo homosexual que sucedió un 29 de junio de 1979 bajo el nombre Marcha del Orgullo Homosexual en México, donde participaron unas 30 personas reunidas en la Alameda, algunas de ellas con la cara cubierta. Monique Witting, una importante filósofa feminista, habla de un concepto, el libro se llama El pensamiento heterosexual, Monique Witting. Y en ese libro del pensamiento heterosexual, la autora propone un concepto o una noción de heterosexualidad obligatoria. Witting dice que las mujeres heterosexuales, difícil salir del sistema patriarcal porque la categoría oprimida de mujer es reforzada y sostenida por la categoría hombres. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? A que el pensamiento heterosexual, de acuerdo a Monique Witting, pone en su centro de saberes y en su centro de producción literaria, científica, epistemológica, a la categoría varón y a la categoría heterosexual. Y a partir de allí se ha definido a las mujeres. Cuando yo estudié la especialidad en adicciones, mi maestra en farmacología, la doctora Marcela López Cabrera, nos hizo un examen de farma para calcular la farmacodinamia y la farmacocinética de las distintas drogas de abuso, ¿no? Ya saben, la vida media de la marihuana, la vida media de la cocaína, la farmacocinética de las drogas, la farmacodinámica de las sustancias, los tiempos de acción, la latencia, todos estos conceptos farmacológicos que como adictólogos me enseñaron y entonces nos decían calculen la farmacodinamia, no sé, de la cocaína en el paciente promedio. El paciente promedio en el 2004, 2005, que estudié la especialidad, paciente promedio era hombre de 70 kilos y 1,75 de estatura. Y sobre esa categoría hombre calculábamos que la vida media, que la latencia, que la farmacodinamia, que la farmacocinética, porque la epistemología ha tenido en su centro, como en el lenguaje, la categoría varón. Y entonces, a partir de esa categoría, se define, dice Monique Witting, a las mujeres desde la heterosexualidad obligatoria. La misma filósofa Monique Witting dirá arriesgadamente, las mujeres lesbianas son las no mujeres, no solamente porque no cumplen con los roles de género y los mandatos de género establecidos para ellas, sino que al no ser heterosexuales irrumpen doblemente en la categoría mujer. Sofía Bautista, terapeuta y activista oaxaqueña, nos pregunta o se pregunta cómo nos han narrado la historia, cómo las han narrado a las mujeres bisexuales y lesbianas la historia y qué efectos ha tenido en sus identidades y cuáles son las vivencias propias de su ser lesbianas. Ahora hablemos de la divertidísima representación de los hombres homosexuales en México. Desde el baile de los 41 maricones hasta la última marcha del orgullo LGBT, los hombres homosexuales hemos sido leídos de maneras muy diversas también.
desde las redadas hasta un Salvador Novo que se atrevía a ponerse tacones, labial rojo y entrar taconeando a la iglesia de San Juan Bautista en el centro de Coyoacán. Estas experiencias las narra El Salvador Novo, su biografía que se llama La Estatua de Sal. Una lectura súper interesante porque aunque es narrado a nivel biográfico, sí te deja ver cómo se vivía la homosexualidad en el México de los años 40, por ejemplo, y te da nombres y apellidos de muchas de las personas que por la época no salieron del closet y que por la época no podían llamarse sus amantes. Un buen chismecito que es leer la biografía del Salvador Novo, porque te enteras de Moe saca del closet de manera póstuma a un montón de personajes de la vida política y de la vida pública del país. Luego vinieron películas como El lugar sin límites, ¿no? En los setentas, El lugar sin límites, y en los setentas estos medios informativos, el Alarma, ¿no? Medios como noticiosos o diarios como el Alarma, ¿no? En el lugar sin límite, sin, sin, sin contarles el final, ¿no? Sin hacerles spoiler, no teníamos muchas opciones los hombres homosexuales, mucho menos las vestidas de la época, que los sufrimientos y las muertes. Para los entonces medios de la época de los setentas, éramos narrados de estos modos, ¿no? Con nuestra asquerosa depravación sexual. Es un libro interesante este de los mujercitos. Por aquí lo tengo, no lo tengo a la mano, pero es un estudio antropológico muy interesante de las portadas y las notas amarillistas de la década de los setentas de este medio que se llama La Alarma, ¿no? Y llega un Carlos Monsiváis, que es un ensayista, cuentista y cronista importante, abiertamente homosexual, que entonces no lo consideraba en literatura porque Joto publica un libro, muchos, muchos, pero su Apocalíptic es muy interesante como sitúa la diversidad sexual de los ochentas y los noventas. Y hablando de los noventas, el Divo de Linares se presentó en Bellas Artes. Y no nada más es por la bonita jotería que llevó, sino también porque hubo una manifestación importante en medios periodísticos, en la televisión, no había redes sociales, pero hubo muchísimas declaraciones de por qué la música popular de un hombre homosexual iba a estar en Bellas Artes. No nos hemos librado de la caricaturización de nuestras identidades, de todo lo que se ha dicho de nosotros por vivir con VIH o de lo que se dice de nosotros por el ligue ocasional del Grindr, por nuestros grinderelos, por vestirnos como nos vestimos, por comportarnos como nos comportamos, por hablar como hablamos y por tener relaciones de pareja como las tenemos. Las mujeres lesbianas, los hombres homosexuales, las personas trans, seguimos siendo flanco de desestimación de nuestros saberes por ser lenchas, por ser vestidas, por ser jotos. Y enos aquí hablando de todo esto. Un asunto que a mí también me interesa es cómo nos ha narrado la educación, la psicología y la psicoterapia, colegas. Por ejemplo, em, la psicología, la psiquiatría nos han leído de una manera muy particular de acuerdo a las enfermedad mental, ¿no? Hoy sabemos, por ejemplo, que nada que curar y en el país están prohibidas las llamadas terapias de conversión, que son los ECOSIG, los esfuerzos por corregir la orientación sexual y la identidad de género. Estamos atravesando muchísimas cosas como personas LGBT. Entonces, no podemos obviar las particularidades de nuestras experiencias. Pensar que las experiencias LGBT son iguales a las experiencias heterosexuales cisgénero es un triunfo del pensamiento heterosexual y es un borrado de nuestras experiencias y de nuestros propios dolores. Generalizar nuestras experiencias es otro triunfo del pensamiento heterosexual. Reproducir ideas terapéuticas o preventivas provenientes de la narrativa hegemónica heterosexual
y moral judeocristiana es un triunfo más del patriarcado. Obligarnos a salir del closet o pensar que el closet tiene que ver con la autoestima o con la no aceptación es un prejuicio. Hay contextos geográficos en el que las, el closet sigue siendo un espacio seguro, porque si salgo del closet, me corren de la casa, me corren de la escuela. Fíjense que en diciembre fui al Congreso de Sexualidad de Chiapas, de la Universidad del Estado de Chiapas, pues San Cristóbal de las Casas. Presenté mi trabajo acompañando infancias trans y presenté un trabajo o un taller de terapia de pareja con hombres homosexuales, ¿no? Entonces me decía un compañero profesor de la Universidad de Chiapas, maestro, es que usted puede venir a decir esto porque es porque vive afuera, porque es chilango. Yo, si hablo de esto en mi universidad, no solamente corro el riesgo de que me corran, me puede correr mi familia y también me puede correr mi comunidad. Fíjense qué duro es pensar que no todo México tiene estos privilegios chilangos de salir del closet. Ahora, acercándonos cada vez más, colegas, en este contexto, al tema que aquí nos está reuniendo, Ilan Meyer en el 2019 presenta un modelo de estrés de minorías. No me encanta el término minorías porque somos muchos. No, pues, o sea, creo que el término minorías está en desuso porque entonces se considera categoría central mayoritaria la heterosexualidad. Pero miren, el Ian Meyer, para empezar a hablar de affirmative therapy o de terapias afirmativas para personas LGBT, él dice que el modelo de estrés nos permite comprender los procesos sociales y aquellos que subyacen a los indicadores de la salud mental de las personas LGBT. Entonces, las diferencias en términos de salud mental entre las personas pertenecientes a la disidencia sexual y de género se encuentran, ojo acá, íntimamente conectadas a los efectos del estrés, las comillas son mías, a los efectos del estrés al que son sometidas a razón de su orientación sexual, expresión e identidad de género. Y allí particularizamos. Las personas heterosexuales no viven discriminación por ser heterosexuales ni por el performance de género heterosexual. Claro, si son mujeres que irrumpen en los parámetros de lo que significa ser mujer, son discriminadas o son violentadas. Si hay hombres que irrumpen o que erosionan este concepto de la masculinidad hegemónica, claro que son violentados y claro que son ridiculizados. Las personas LGBT y nuestra salud mental están íntimamente relacionadas con las vivencias de distintas violencias a razón de orientación sexual y de identidad de género. Entonces, él identifica dos tipos de estresores, es decir, dos tipos de factores que afectan la salud mental de las personas LGBT. Esos son distales o proximales. Los contextos vulneradores a personas LGBT, lugares, situaciones, actitudes, por ejemplo, la violencia verbal o física expresada de diversas formas, el lenguaje excluyente, expresiones de inferioridad, chismes, bromas descalificadoras que denigran o nos ridiculizan, segregaciones, limitar el acceso a derechos humanos, acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a una vida digna, a que te corran de la casa, a que te diga tu familia, ok, puedes ser lesbiana, pero no vayas a traer a nadie. Y no vayas a traer a tu amiga. No, mamá, no es mi amiga, es mi novia, ¿no? Ok, puedes ser homosexual, pero no te vayas a vestir de mujer. Ok, puedes ser homosexual y hacer lo que tú quieras, pero cuando vayamos a la familia, a las visitas familiares con tu abuela o cuando vengan tus tíos, por favor que no se te note. Entonces, estas aceptaciones ambiguas son solo algunos ejemplos de, de los distintos factores que generan problemas en nuestra salud mental, contexto geográfico, lugar de residencia, la edad, la clase social, el origen racial, nuestra expresión de género. Todo eso conforma, estimadas, estimados colegas, nuestros recuerdos, nuestras memorias,
nuestras historias, nuestros cuerpos, nuestros llantos, nuestros silencios, nuestra experiencia sentipensante en la vida y desde allí nuestras experiencias relacionales, es decir, nuestra biografía. Conecto con una de las primeras ideas que les sugería en el prólogo de nuestra reunión del día de hoy. No, las personas LGBT no somos como cualquier persona, porque las personas LGBT, de acuerdo a nuestros distintos contextos geográficos, de residencia, de edad, de clase social, de origen racial y de expresión de género, vivimos muchísimas violencias que vulneran nuestros afectos, la idea de nosotros, la idea de nosotras, de nosotres y por supuesto, eso es caldo de cultivo para el rápido encuentro con las primeras experiencias de las sustancias. En efecto, colegas, el sistema cultural heteropatriarcal tiene efectos en las personas LGBT. Algunos de ellos que vemos en terapia son el estigma internalizado, la lesbomisoginia internalizada o la homofobia internalizada, la ansiedad o la angustia como efecto de la hipervigilancia si nuestros contextos familiares y sociales no nos aceptan, experiencias relacionadas con la depresión, con la ansiedad y otras afectaciones de nuestra salud mental como efecto de la narrativa hegemónica y de este pensamiento heterosexual. Y claro, todas aquellas experiencias adversas relacionadas con la salida del closet. La prevención y el acompañamiento terapéutico habrán de ser diálogos como espacios afirmativos. La postura afirmativa en la prevención o la postura afirmativa en la terapia afirmativa, es una aproximación a la terapia que fomenta una visión despatologizante de las identidades lésbicas, gay, bisexuales, trans, intersexuales, no binarias, haciéndose cargo de visibilizar y abordar la negatividad provocada por los prejuicios que nos atacan y la heteronormatividad a la que nos vemos expuestas las personas LGBT. Entonces, la prevención habrá de crear un espacio seguro. La psicoterapia o las estrategias preventivas uno a uno o las estrategias preventivas grupales habrán de nombrarnos y habrán de incluirnos porque también existimos y también consumimos drogas. Entonces, y por otro lado, los esfuerzos de prevención y los esfuerzos de terapia habrán de prevenir microagresiones, como por ejemplo, presuponer que la orientación sexual e identidad de género es la causa intrínseca de nuestros malestares emocionales. Muchas familias que vienen a terapia conmigo y trabajan y que trabajamos así en el contexto de terapia familiar, que su hija lesbiana está abusando del alcohol o que su hijo gay o bisexual o su hija gay, trans está abusando del alcohol y de las drogas, existe una narrativa familiar y cultural que pone en la identidad como algo intrínseco el por qué consumimos sustancias o por qué tenemos relaciones problemáticas con las sustancias. La evasión, la minimización de nuestras historias, por favor. La evasión, no contar nuestras historias homosexuales y lésbicas, no, o minimizar los efectos del heteropatriarcado en nuestras vidas, es una microagresión. Gana el pensamiento heterosexual patriarcal cuando no hablamos de nuestras experiencias. Y bueno, comentarios basados en los supuestos estereotipos sobre las personas LGBT y expresiones de género, ¿no? No olvidemos el importante trabajo de red. Yo he aprendido como terapeuta que acompaña familias con niñas, adolescentes, juventudes queer, papás de infancias, adolescencias trans, que hay cosas que las redes de apoyo hacen que yo no hago. En prevención funciona exactamente igual. La evaluación de factores de riesgo suicidas, por ejemplo, actuales y a lo largo de nuestra vida, es un tema que necesitamos incluir en la prevención y en la terapia. La evaluación de las redes de apoyo familiar para saber quiénes son aliados, aliadas y quiénes no.
y los riesgos que pueden tener si salen del closet en familias determinadas o en contextos determinados. Y también con cuántas redes de apoyo social cuentan. Miren, cuando empecé a trabajar en pandemia, que todo el mundo trabajamos en línea en la pandemia, me conecté con un montón de personas LGBT de lo largo y ancho del país y un montón de activistas. Puedo asegurarles que donde sea que se encuentren, va a haber grupos de activismo LGBT que van a dar compañía, contención y acompañamiento que la prevención y la terapia no logran. Y hay que ser humildes para reconocer eso. Y bueno, la evaluación de factores de riesgo de salud física y emocional y la evaluación también de barreras de acceso a redes de educación, trabajo y salud mental. ¿Cuáles serían, colegas, las vulnerabilidades particulares del colectivo de hombres homosexuales? Fíjense que Mendoza y López Barrientos publicaron un estudio exploratorio muy interesante, que se los mando, sobre el consumo de drogas en hombres gay en Ciudad de México. Las principales sustancias que los hombres homosexuales señalan haber consumido alguna vez en la vida fueron alcohol, tabaco, poppers, cristal, éxtasis, marihuana, cocaína, cloruro, hongos alucinógenos, cristal y ketamina. Los más comunes son los poppers y el cristal, seguidos del éxtasis y la marihuana. O sea, uno podría pensar que las drogas de mayor consumo son las mismas que los heterosexuales. No, mis cielas. Estos son indicadores de por dónde habrán de ir nuestros esfuerzos preventivos y de terapia. En cuanto a la frecuencia del consumo, Mendoza y López Barrientos nos dicen que las de mayor reporte de consumo diario se encontraron en el cristal y la marihuana. Los poppers, la marihuana, el cristal fueron drogas que tuvieron mayor reporte en la categoría de frecuencia de 2 a 3 veces por semana, colegas. Marihuana y cristal, poppers, marihuana y cristal de mayor frecuencia de 2 a 3 veces por semana, colegas. Eso nos lleva a abrir el panorama de la experiencia clínica. Y aquí retomo el trabajo que he venido realizando de ecoterapia y de compartirnos consulta y de compartir nuestras experiencias, la doctora Gabriela Saucedo y su servidor. En la experiencia clínica hemos identificado 4 entornos en el trayecto y los cambios en los hábitos y patrones del consumo de sustancias. El primero es el entorno de las drogas de inicio, de mujeres lesbianas, de personas trans y de hombres gay. El segundo son los contextos de drogas por diversión, como nos lo van diciendo nuestras y nuestros consultantes. Otro es el contexto de drogas para prácticas sexuales. El alcohol está incluido, los poppers están incluidos, la marihuana, el cloruro, el cristal está incluido. Perdón, el cristal lo incluimos en el último de los contextos, que son de drogas de mayor placer sexual. ¿Ok? Entonces, estos 4 contextos de nuestras experiencias clínicas son los que quiero poner a su consideración. El primer contexto, que es el de drogas de inicio, a pesar de que el alcohol y el tabaco y la mota son pues las sustancias de primer contacto más generalizadas, ¿no? El consumo fuera del contexto sexual se da más bien en el ámbito de diversión. Y en el ámbito de diversión, que es el segundo, es el LSD, el éxtasis, los hongos y el DMT, drogas sintéticas. Posteriormente se da un cambio hacia el consumo con fines sexuales, de experiencia sexual, ¿no? De experiencia sexual. El número 3. Y acá tenemos el tránsito al primer contacto con este contexto, que son crack, poppers, coca, keta, cloruro, marihuana y un abuso indiscriminado de hombres homosexuales del sildenafil. En el cuarto entorno, para aumentar el placer sexual, el cristal es una pandemia que viven o que vivimos como colectivo de hombres homosexuales, el consumo de cristal para aumentar
el rendimiento y el placer sexual que ya se está experimentando. Si nosotros trazamos una línea de la vida, ¿no? Como lo propone, no me acuerdo cómo se llama el autor que propone la línea de la vida, al rato viene y si no, pues ya no. Em, si nosotros trazamos una ruta de vida o una entrevista centrada en el consumo, en hombres homosexuales y en algunas personas trans, esta es la ruta. Contextos de drogas de inicio, contextos de drogas de fiesta o de diversión, contextos relacionados con la práctica sexual y contextos para aumentar el placer sexual. En hombres homosexuales, en personas trans, mayoritariamente hombres homosexuales, la experiencia clínica nos informa que existen factores a resaltar que son muy importantes, colegas. Estoy casi cerrando y abro el diálogo. Uno es el chemsex, el chemical sex, es decir, las prácticas sexuales acompañadas de drogas. Otro es la vulnerabilidad y el riesgo elevado que conlleva el consumo de drogas y su interacción con el VIH positivo. No hay PrEP en todo el país. Esto de que en el Grindr te metes y, yo estoy en PrEP, no lo sé, no lo sé. En Ciudad de México, la Clínica Condesa y distintas asociaciones proporcionan PrEP, pero no todo en México es Ciudad de México y no todas las personas que dicen estar en PrEP están en PrEP. Algunas personas viven con VIH, pero no lo dicen por vergüenza o porque se van a eh, disminuir sus experiencias sexuales por el temor de las personas a salir infectados, a no saber si son indetectables o no. Consumo de drogas y sexo no protegido, que claro que aumenta la probabilidad de infectarse por VIH. Y ahora, teniendo sexo no protegido en drogas o en dulces, como decimos en el argot joto, también hace que tú te preguntes si tienes VIH, si vives con él y hay mucho miedo en ir a realizarte una prueba. Si es que hay pruebas de detección rápida, por ejemplo, en los distintos contextos donde se desarrollan las personas, si es que hay las pruebas, ¿no? Y claro, los asuntos de las violencias, las distintas formas de violencia, como ser flanco de la violencia, como reproducir violencias también, y no menos importante, el servicio, el acceso a servicios de salud. Trabajamos muy de la mano, Gaby y yo, con los distintos CIJ y con las distintas organizaciones que tenemos aquí en Ciudad de México, en el Estado de México, en área conurbada, en algunos lugares de Morelos, en algunos lugares de Morelia, por ejemplo, en algunos lugares de San Luis Potosí, en algunos lugares también de Obregón o de Hermosillo, pero tenemos muy pocos espacios que brinden servicios de salud especializada para las personas LGBT que consumen o que consumimos sustancias. Abro el diálogo para lo que querramos comentar. Eli, Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su explicación. Este, Quisiera yo saber si usted está dando terapia, porque a mí me interesaría asistir a una consulta de terapia con usted. sí, Eli, aquí te escribo en el chat Muchas privado gracias. el teléfono. Gracias a ti por esto. Espérame tantito, no me vayan a preguntar nada porque no puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Espérame, le voy a poner Ok, aquí, es que no es el por teléfono favor, los que quieran intervenir, levanten la mano y nosotros tomamos nota del orden. Vamos a priorizar para no extendernos tanto y aprovechamos la disposición de Hugo para que nos comparta su correo y la manera en que nos podemos poner en contacto con él para consultas más específicas. Eh, Creo que lo sabemos incluso desde la OMS, desde NAIDA, que nos dicen
No podemos dar ni acompañamiento preventivo, ni hacer prevención, ni mucho menos dar tratamiento sin Ujú. entender ante quién estamos y las diferencias de los grupos específicos. Y sin embargo, esto pocas veces sucede en la vida real, ¿no? De pronto hay como que se van uniformando los métodos de prevención y los métodos de tratamiento y hay poco cuidado sobre las especificidades. Entonces, abrir esta posibilidad es muy rica y por supuesto vale la pena preguntar. Por aquí tenemos a Iván. ¿Querías preguntar Cámara, algo, Josh, por favor. Iván? Hola, doctor. Hola, ¿qué tal, Hugo? Buenas noches. Gusto en saludarte. Igualmente, doctor. Bueno, nada más como comentar desde la psiquiatría, creo que resulta un tanto difícil ver un avance o un pronóstico favorable cuando ya está insertado tanto el diagnóstico, por ejemplo, de VIH como el consumo de sustancias por las interacciones medicamentosas. Si bien pues existe el acompañamiento terapéutico, pero pues está también la parte de la neurobiología de la sustancia, en este caso pues la droga que se consuma, lo que también hace que el reto a poder tener un mejor pronóstico en este tipo de población sea un tanto difícil y también por la comorbilidad médica que existe dentro de la comunidad LGBT. Porque, digo, no solamente ese es el diagnóstico de VIH o de consumo de sustancias, incluso hasta el trastorno de personalidad, que pues también eso hace que se sume a la dificultad como para poder abordar y tener un buen resultado. Sin embargo, bueno, creo que si nada más nos enfocamos en la consulta a hablar de que sí que consume, cuánto consume, creo que eso deja de tener sentido y más bien es buscar el trasfondo de lo que lo motiva a seguir en este consumo, ¿no? Pues al final parece ser que es la relación más estable que pueda tener en ese momento la sustancia que la relación de pareja misma que pueda estar teniendo o la relación con los demás. Y bueno, pues el apoyo familiar, ¿no? Que muchas veces la red de apoyo no está presente en este tipo de población, pues porque también son diagnósticos que luego son velados o solamente lo vive el paciente y muy poco a veces lo comparte con alguien más. Muchas gracias, doctor. Sí, ni, 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 ni se puede hablar a veces de que tengo un problema con las drogas, y si tengo un problema con las drogas y vivo con VIH, tampoco se puede hablar. Entonces, por eso creo que gracias, Iván, por mencionarlo, porque las estrategias preventivas también tienen que nombrar las personas LGBT, ¿no? Cuando hagamos prevención, también tenemos que contemplar las particularidades de los distintos colectivos y desheterosexualizar, mis cielas, la prevención. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguno de los compañeros de la maestría? Osvaldo, si me haces favor, y después sería Mario Bustamante, ¿sí? Y pues felicitarte, ¿no? La verdad, está bien chido tu trabajo, ¿no? Y todo lo que aquí nos presentas y nos expones. Creo que en cierto punto, ¿no? Llegaste a patear el avispero, ¿no? Enhorabuena por eso. Y pues lo que nos lleva también a un montón de cuestionamientos, ¿no? Ok, sí tenemos esta cuestión histórica, ¿no? De lo que ha pasado, de las cosas que ahora decimos, qué barbaridad que eso se hiciera, ¿no? Pero ¿qué remanentes quedan en la actualidad, ¿no? En esta ciencia que tiene esa ilusión de que es objetiva, ¿no? Y que mucho de esto puede aún estarse reproduciendo, ¿no? Desde nuestros campos del saber, desde nuestros campos de estudio. Eh, pues sí, ¿no? Sí, sí quedan como que todas estas dudas, estas interrogantes por ahí que qué bueno, ¿no? Que, que se pueda salir desde este pensamiento como muy, quizás como muy lineal, muy causa-efecto y ver que existen pues
un montón de otras posibilidades. Muchas gracias, Osvaldo. Mario, Gracias. Gracias, Osvaldo. Hola, hola, muchas gracias. Bueno, yo no estoy en la maestría, pero me invitaron por mi trabajo. Yo estoy en el sistema penitenciario de la Ciudad de México, específicamente en el programa de atención a personas LGBT privadas de la libertad. Y me parece bien interesante, o sea, uno felicitar porque, o sea, soy la primera persona en 13 años del programa que es LGBT, que forma parte del programa de personas de atención a personas LGBT, ¿no? Entonces, obviamente todo esto que cuentas y todo esto que nos expusiste es algo que yo vivo día a día en mi trabajo, ¿no? O sea, este tema de las adicciones, en donde todos los programas de adicciones de todos los centros penitenciarios están pensados en la heteronorma, ¿no? Y obviamente no entienden las vivencias LGBT tal cual, ¿no? De pronto el sistema penitenciario es como el mundo al revés, todo lo que vemos mal como personas LGBT acá afuera, allá adentro les funciona para sobrevivir en esa circunstancia, ¿no? Todas las mujeres trans están en los centros varoniles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un montón de cosas que obviamente yo me llevo, que ya, unas que ya sabía, otras que complemento, pues para aplicarlo y, pues buscar esa mejoría, sobre todo con el consumo de sustancias en las cárceles, que también es una cosa que es un serio problema y que también pues es un contexto muy particular y muy específico y si eso además le agregas que eres LGBT, pues la gente en el sistema penitenciario no entiende mucho, ¿no? Apenas ahí va. Entonces, pues nada, felicitarte y también preguntarte si podemos entrar en contacto de alguna forma, que creo que ya por ahí pusiste, no, no lo pusiste, sí, tu WhatsApp, pues para ver si podemos hacer algo o lo que sea, pues para trabajar en ese contexto en particular que es el que me interesa a mí y por el que estoy aquí. Cuenta conmigo. Cuenta Súper. con eso. Yo siempre les digo que las personas LGBT tienen preferencias y prioridades en mi corazón y en mi consultorio. Entonces, cuenta con eso. Qué bueno que estás ahí. Qué bueno que estás ahí. muchas gracias. Les pido a los que están digamos, en nuestra segunda página del Zoom, si pueden abrir sus cámaras, por favor, que están la mayor parte cerradas. También para el tema de la foto, que necesitamos documentar estas actividades para evaluaciones posteriores, ¿no? Y bueno, Nada más pues creo avisen que, de la foto para sonreír y no salir chuecos. exacto, sí. Pues de verdad, Hugo, muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por la generosidad, ¿no? De participar en este tipo de eventos. Vamos a seguir contactándote y pues pidiéndote colaboraciones más específicas. Nos gustaría mucho que pudieras participar en algunos otros eventos académicos que vamos a organizar este año y en adelante, ¿no? Mientras, Este, Yo feliz. mientras terminan de prender su cámara, quiero compartir aquí la bonita constancia. Entonces, que por supuesto te haremos llegar. Tienes aquí, dice la Universidad Veracruzana, a través del Instituto de Ciencias de la Salud y la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas, otorga la presente constancia al maestro Hugo Gómez Hernández por su conferencia Consumo de Drogas en el colectivo LGBT+, algunas reflexiones para la prevención y el acompañamiento terapéutico en el marco del inicio de cursos del tercer semestre de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas. Y firma la doctora Xochitl de San Jorge. Muchas gracias. muchas gracias. Creo que por ahí había alguien, Viridiana, quizás con la mano levantada. Sí, Viridiana, tenías la mano levantada. ¿Querías intervenir? No, solamente eran unas manitas de aplauso, Ah, ok, pero muchas perfecto. gracias. Las Felicidades, compartimos. Hugo. Siempre un gusto escucharte. Los Felicidades, quiero querido. mucho. Los quiero Muy mucho, bien. amigos. Y bueno, ya Bueno, que estamos con cámaras prendidas, ahora sí les cuento hasta 3 para la primer foto. Entonces, 1,
una sonrisa por ahí. Entonces, una, dos, va una, espérenme tantito. Y a ver, Muy va bien. la segunda. Ahí va, ahora sí. Una, dos. Muchas gracias. Pues gracias por su participación y a los alumnos de la maestría, feliz semestre, que tengan muy buenos resultados. Ya estamos cruzando la frontera de la mitad. Buen curso. Muchas gracias a Buenas todos. Hasta noches a luego. todos.